Para poder continuar con la instalación, lo que voy a tener que hacer es quitar la carcasa esta del switch, porque ya está mal, y vamos a tener que instalar una nueva con sus palancas. Aquí ya lo tengo, aquí ya tenemos esto nuevo, no es parte del cableado, esta no lo vamos a usar. Aquí tengo la palanca de los limpiadores con el buje y el buje para el volante. Aquí tengo la carcasa nueva que le vamos a poner. Tengo la otra palanca de direccionales, que esta sí, bueno, las dos las vamos a poner, pero esta es la importante ahorita. Y tengo un cilindro nuevo para la llave, ¿sale? Entonces vamos a colocar todo esto ahorita. Bueno, entonces para quitar esta de aquí tiene metido un buje para que esto no tenga juego cuando se maneje. El problema es que de aquí se rompió y se quedó adentro. Entonces ahorita con un martillito y un desarmador le voy a pegar por acá, pum, 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 para que salga, ¿vale? Y también voy a aprovechar para limpiar los conectores. Vamos a limpiarlos para dejarlos bien limpiecitos y saber qué colores tienen, y también del otro lado, ¿vale? Entonces déjenme saco esto primero. Ok, este es el pequeño buje que no permite que salga, o bueno, que se centre más bien, pero que quede atoradito, ¿vale? Entonces hay que volverlo a poner, a buscarle uno y a volvérselo a poner. Bueno, ok, ya quedaron lo más limpio que se pudo. Ya están visibles ahora sí los colores y limpios los conectores. Y ahora les quiero mostrar algo. Que esta barra está súper mal soldada, está fea. De hecho está como media doblada de aquí. Entonces lo que voy a hacer ahorita lo voy a dejar así, y cuando sea el momento de quitar esto para poder pintar bien toda esta parte de acá, pues hay que retirarlo. Ahora otra cosa, alguien yo creo se le pensó que era buena idea soldar la barra. Allá en donde está la galleta, donde agarra la caja de la dirección, está soldado. Entonces ahí va a ser un pequeño problema que vamos a tener que resolver cuando empecemos a trabajar en la suspensión delantera, cambiándole todos los retenes, bielas, terminales y bueno, todo lo que tiene la suspensión, ¿sale? Entonces esto, pues ahorita lo vamos a dejar así. Vamos a colocar su porta switch y las palancas, ¿sale? Y vamos a hacer las conexiones estas. La sándwich que le llaman, que va aquí, que son unos plásticos, eso no los he conseguido aún. Entonces espero yo conseguirlos ya cuando terminemos bien, y podérselas poner, ¿va? Entonces vamos a poner esa carcasa ahorita. Bueno, aparte de que se me estaba olvidando ponerle la pastilla de encendido, que se la vamos a poner una nueva que tengo allá en la caja. No sé si se alcance a ver, pero no está entrando porque esta pieza está como chueca. Está mal soldada y hace que la pieza del porta switch se abra. Entonces está entrando muy duro. Entonces quiero ver si quitando estos tornillos de acá arriba, y del otro lado, puedo hacer que baje un poco la pieza esta para poderle reparar todo esto. Quitarle todo este molote de soldadura, hacerle bien la soldadura y dejarle perfectamente al ras con este tubo para que agarre perfectamente la base, ¿va? Entonces déjenme quito eso a ver si se puede.
Bueno, ahora sí se va a ver perfectamente lo que les digo. Esta parte de aquí tiene que asentar en esta parte de aquí, y como ven aquí está todo mal soldado, está mal hecha la forma. Entonces aquí, al meterse así, entra hasta ahí perfectamente, pero ya aquí en la parte de acá está tan grueso que empieza a abrir esto, y yo creo que por eso se rompió la base anterior, porque se abrió de más, y como es aluminio o de una aleación de metales que es muy frágil, entonces pues se rompió. Entonces lo que voy a hacer es rebajar o quitar toda esta soldadura y volver a dejar en condiciones este pedazo de tubo para volverlo a soldar en esta área de aquí, así como está, pero bien soldado, porque vean, parece puros cacahuates, parece que lo hizo un novato, ¿sale? Ahí se ve cómo está todo doblado. Aquí perfectamente se alcanza a ver que aquí entra bien, se ancha y ya no permite el paso. Bueno, ahorita que acabo de quitar la pieza, no sé si se alcanza a ver aquí adentro, que esta está derecha, este lado está derecho sobre el riel que debe de entrar. O sea, esto debe de entrar en esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, si lo ponemos así, pues un lado está derecho y el otro está chueco. Entonces, si lo metemos así, esta parte de aquí se empieza a cerrar, entonces ya es lo que no permite dar la vuelta. Entonces hay que tratar de enderezar esto, que quede perfectamente y que esta punta de aquí quede cerrada, ¿vale? Entonces ahorita a ver cómo le hago con un martillo o pinzas. Bueno, entonces esto ya entra de una manera mucho más sencilla, ya no tiene que estar uno ahí empujando ni metiéndole duro. Ahí está, ya entra y embona como debe de ser para que no se salga, ¿sale? Entonces ahora sí ya nada más vamos a soldarlo. Bueno, ok, entonces ahora ya lo voy a soldar. Acuérdense que le hicimos esa raya ahí para que quede con esta parte de aquí. Entonces voy a usar esto como para que me quede lo más derecho que se pueda, ¿va? Entonces ahorita vamos a empezar a soldar. Entonces para poner la pastilla de encendido voy a reutilizar este tornillo que tiene aquí y se lo vamos a poner a la otra. Esta nada más va encajada aquí, solamente tiene una posición. Ahí está, y le metemos su tornillo. Eso es todo. Ahora sí vamos a meter el tubo.
Bueno, ya quedó instalada, ya quedó con su buje aquí en medio. Al final no se lo puse primero a la flecha, se lo puse primero a esto, al valero, como está aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven que salió? El buje, primero lo vamos a meter aquí, así. Y luego tantita grasa en medio y lo clavamos aquí, porque si no, no entra el otro. Lo estaba haciendo mal, entonces así va a ser primero, ¿va? Y ya nada más falta aquí atornillar. Obviamente si tuviera el sándwich, pues se lo tendría que poner ahorita. O sea, tuve que haber metido todo completo. Entonces ya nada más atornillamos, conectamos esto y ponemos las otras que van aquí, las palancas, ¿sale? Bueno, ahorita que quería poner el tornillo que va a sujetar la carcasa, estoy teniendo un problema porque aquí entra, pero pega en la lámina de aquí. Y de todos modos, aunque atravesara la lámina, el tornillo de acá no está muy derecho con respecto al hoyo de acá. Este está roscado, entonces entra por abajo el tornillo y se rosca ahí. Pero entre que pega aquí y el tornillo de acá está chueco, está complicado. Entonces voy a tener que rebajar un poquito esta y hacerle un poquito el hoyo más grande a esta, porque si no nunca va a entrar, ¿sale? Entonces hay que hacer eso. Otra cosa que se me pasaba aquí adentro, ese puntito como dorado, es el seguro del volante. Entonces cuando la vayan a meter, ahorita lo que la voy a sacar van a ver cómo se va a hacer para un lado. Cuando la vayan a meter tienen que meterlo también ese con el dedo, porque si no entonces no les va a dejar meter la chapa. Bueno, no, la base. ¿Vieron cómo se regresó? Entonces cuando lo vayan a meter, lo empujan así. Lo empujan y ahora sí pueden meterla. Si no van a estar empuje y nunca va a entrar. Eso es lo que les digo, cómo entra el tornillo chueco. Si ven, ya está roscado ahí y el hoyo está como chueco. Ahí se ve perfectamente. Entonces ya no sé cómo vaya a poder arreglar eso. Creo que le vamos a tener que meter un tornillo más delgado o algo, porque no podemos. Eso no lo voy a poder arreglar. No siento que se vaya a romper esta pieza si la doblo, porque sería la única como doblarla hacia acá, pero me da miedo que se rompa esto. Entonces ahorita voy a ver qué le hago y les digo cuál fue la solución, si es que tuvo solución. Bueno, al parecer el hoyo de aquí abajo ya se veía, ¿no? Y ya está entrando aquí en la que es esta parte de arriba donde la rosca. Pero esta lámina está muy para adentro y la quería como rebajar, pero si la rebajo va a quedar muy delgada. Entonces lo que voy a hacer, la voy a cortar aquí y voy a dejar esto aquí para que lo ponga con esto, lo atoremos y le echemos un puntito de soldadura y luego ya soldarlo bien, ¿sale? Porque si no, no voy a poder y pues nada más voy a echar a perder esa plaquita, ¿va? Entonces la voy a cortar. Ok, ya le quité la patita y ahora lo que voy a hacer es volverla a meter y vamos a colocar todo para ver dónde va a quedar la altura de la patita, ¿va? Bueno, ok, esto es a lo que me refería. Entonces aquí tenemos la línea que tenía anteriormente, lo podemos subir un poquito ahí y ya nada más ponerle un punto aquí, un punto acá, volver a sacar todo y soldarlo bien, ¿vale? Entonces pues creo que eso fue la mejor opción, porque si no nunca iba a poder meterle el tornillo. Entonces voy a hacer eso y vamos a ponerle un punto. Y bueno, antes de eso voy a probar las palancas que queden aquí, que no se van ni para acá ni para acá, o sea que queden pues lo más derechito que se puedan, ¿va? Entonces nada más las voy a sobreponer, las vamos a armar porque una va encima de la otra y las pongo y ya más o menos vemos dónde quedarían aquí, ¿sale? Y si vemos que nos convence, pues ya lo dejamos así.
Bueno, creo que esa altura está bien. Pues aquí va el volante. No le meto el buje porque se pone bien duro. Este buje que va aquí en medio para que no se muevan las palancas. Luego ya iría al volante. Entonces no se lo pongo porque si no, no voy a poder ahorita sacar esto y se va a atorar. ¿Sale? Entonces pues ya vamos a dejarlo así. Le ponemos sus puntos como les dije y luego ya le ponemos su chapa y ya sería todo. Como ya quedó bien macizo, ¿va? Bueno, entonces ya está punteado aquí y por acá. Entonces voy a quitar ahora sí todo, voy a sacarlo y voy a soldarlo bien. ¿Sale? Para que ya quede ahora sí. Espero ya quede bien esto bien fijo. Por si así ya no tiene movimiento. O sea, tenía un montón de movimiento y se movía gacho. Entonces esto está reduciendo perfectamente todo, ¿va? Bueno, ok, ahora sí ya quedó, ya entra perfectamente. Su tornillo queda igual, perfecto. Ya no se mueve ni el centro ni la base. Entonces ahora sí ya nada más tendríamos que poner el centro que va aquí para poder poner sus palancas, ¿sale? Lo voy a empujar ahorita con un dado o algo para que llegue hasta la base de acá y poner sus palancas y luego ya pondríamos su volante, ¿va? Bueno, ok, ya quedó perfectamente instalado. Ya están las palancas bien. Ya nada más termino de conectar bien ya nada más conecté el que es el cambio de luces. Falta el de los el de limpiabrisas y el de direccionales, ¿sale? Pero aquí me faltó un tornillo. No lo tengo. De hecho voy a tratar de buscarlo, conseguirlo, porque son como tornillos muy especiales. Son con una cabecita muy chiquita, ¿sale? Entonces voy a tratar de conseguir, pero bueno, ahorita para esto creo que está bien. Y el cilindro yo creo lo voy a meter al último porque le quiero hacer un hoyo aquí. Entra aquí con esta ranura y esta es la que sujeta para que no se salga aquí y entra aquí. Lo que yo quiero hacer, el problema es que cuando lo metes ya no hay forma de sacarlo. Si se llega a descomponer cualquier cosa, pues ya ahí quedó. Entonces lo que quiero hacer es un hoyito para si llegamos a requerir sacar nada más con una punta o algo, picarle aquí y poder sacar sin problemas el cilindro, ¿va? Entonces, pero bueno, ahorita lo podemos dejar nada más así sobrepuesto y ya nada más coloco el volante y empezamos con lo demás. Bueno, entonces ahorita le voy a poner el cilindro de la llave del switch, pero lo que les comentaba que le quiero hacer aquí el hoyo para que si hay algún problema con este switch podamos picarle aquí y sacarlo sin ningún problema, sin tener que hacer un desmadre de estar picándole, haciéndole y de todo, ¿va? Entonces si se fijan, aquí tiene una raya o bueno un canalito que debe coincidir con este canalito de aquí del switch, y esta laminita es la que se va a atorar acá adentro, ahí en esa parte de ahí, en la primera, aquí, ¿sale? Entonces para hacerlo le vamos a poner el switch ahí que entre y la línea que nos da la misma llave es la que vamos a tomar de referencia primero aquí para saber la altura donde vamos a hacer el hoyo, ¿sale? Ahí la vamos a hacer y la vamos a correr hasta acá pero con algo derecho para no es chueco. Y ahorita vamos a sacar la profundidad que sería el otro cruce de la línea y exactamente donde cruce vamos a hacer el hoyo, ¿va? Entonces déjenme lo hago. Bueno, entonces según yo ahí es donde debo de hacer el hoyo para que quede en el riel donde atora la plaquita que trae el switch, ¿sale? Entonces déjenme lo hago y ya probamos si funciona o no. Bueno, entonces déjenme les muestro, ahí quedó el hoyo. Creo que pudo haber sido con una broca más chiquita, pero bueno, ahí quedó perfectamente. Y si lo vemos por dentro, también se alcanza a ver que quedó dentro del rielecito, sale donde debe de entrar. Entonces déjenme pongo el switch y vamos a probar a ver si es cierto que sale.
Entonces este iría aquí. Me volvió a tocar sacar toda la base porque no podía meterla, pero básicamente el hoyo se hizo para esto, para cuando entre así, ahí entraría y ya no saldría, ¿sale? Entonces si quisiéramos que se sacarla porque no se echó a perder sí, el switch, para eso quedó ahí el hoyito. Entonces nada más tendríamos que meterle una punta y empujarle y volvería a salir, ¿sale? Entonces ya podríamos cambiarla sin necesidad de andar sacando todo, ¿vale? Entonces pues vamos a volverla a colocar ahora sí y ya ponerla bien en su lugar. Bueno, ya tengo instalada otra vez la chapa, ya quedó nuevecita con su hoyo y está todo instalado, ¿vale? Entonces vamos a darle prendón a ver qué tal. Pues ahí está, ya quedó entonces. Y bueno, otra cosa que ya quedó también del volante es el seguro, obviamente, del volante. Si nosotros sacamos, ahí ya quedó atorado el volante. Y con la llave soltamos y ya podemos dar vuelta. ¿Sale? Pues entonces ya también quedó eso perfectamente. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Pues como vieron, ya quedó instalado el switch, ya prende, no hay ningún problema, sí quedó perfecto. Y bueno, ya lo demás de pintar el tubo y dejar todo listo para prepararlo para pintura, pues ya será en otra ocasión, ¿sale? Pues bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, por favor suscríbanse, comenten, compartan, porque eso es muy importante para que este canal crezca. Yo quiero en este año poder trabajar para ustedes, para crear contenido mucho más y de mejor calidad, ¿sale? Entonces yo me comprometo a hacer eso. Por favor, ustedes comprométanse nada más a suscribirse, comentar, compartir y darle me gusta, ¿sale? Pues bueno, nos estamos viendo en el próximo vídeo. Bye. Bueno, entonces para quitar esta, de aquí tiene metido un buje para que esto no tenga juego cuando se maneje. El problema es que de aquí se rompió y se quedó adentro. Entonces ahorita con una